Detrás del glamour de la época dorada en España, se escondían secretos que la sociedad prefería callar. En los años 60 y 80, algunas de nuestras estrellas más admiradas no se conformaban con amores tradicionales. Vivían pasiones compartidas y triángulos sentimentales que hoy nos dejarían sin aliento. ¿Podrías tú aceptar un romance tan inusual y perdonar lo imperdonable? Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas. Hoy revelamos 10 historias impactantes sobre amores libres que sacudieron al país. Paco Rabanne. La figura imponente de este titán de la gran pantalla siempre estuvo rodeada de un magnetismo casi peligroso para quienes se acercaban demasiado. Ante los focos y las revistas de la época, su matrimonio proyectaba la imagen de una fortaleza inquebrantable, un faro de estabilidad en medio del caos artístico. Sin embargo, al cruzar el umbral de su refugio personal, las normas dictadas por la conservadora sociedad de aquellos tiempos se desvanecían por completo, dando paso a una realidad distinta. Durante el transcurso de la década de los años 60, se hizo innegable que su espíritu salvaje jamás podría someterse a la exclusividad sentimental que exigían los altares. En lugar de optar por la ruptura o el engaño a escondidas, en ese hogar se forjó un pacto verdaderamente insólito para el momento. Su compañera de vida, con un nivel de renuncia y comprensión que muchos tacharían de locura, aceptó abrir las puertas de su intimidad, permitiendo que otras presencias femeninas entraran. Esta dinámica transformó su residencia en el escenario de una convivencia atípica, donde el cariño no se conjugaba en singular. Se tejieron relaciones entrelazadas, conformando un círculo de afectos tolerados que desafiaba toda lógica. Las veladas terminaban a menudo con invitadas que prolongaban su estancia más de lo habitual, integrándose en un paisaje emocional compartido. Para la mirada pública era una excentricidad de artistas, pero puertas adentro era un juego al filo del precipicio. Con la llegada de los agitados años 70, los rumores en los círculos bohemios de Madrid y Barcelona cobraron una fuerza incontenible. Se susurraba sobre viajes donde las fronteras del matrimonio se desdibujaban, involucrando a terceras personas que aceptaban ese peculiar arreglo. Lo que en apariencia era una exhibición de vanguardia y mentes libres, escondía un torbellino de celos silenciados y lágrimas derramadas en soledad. Compartir el corazón y el techo tenía un precio desolador. Las mujeres que orbitaban alrededor de este astro del cine a menudo se encontraban atrapadas en una red de dependencia fascinante, pero destructiva. Creían poder controlar la situación, asumiendo el rol de musas pasajeras en un acuerdo de corazones prestados, pero la realidad terminaba por quebrar su estabilidad. Aceptar compartir a un hombre con su esposa oficial, mientras todos fingían una armonía perfecta, generaba un desgaste psicológico brutal, sumergiéndolas en un profundo laberinto. Alcanzada la etapa de 1980, el desgaste de tantas décadas viviendo bajo estas reglas extremas se hizo evidente en las miradas de los protagonistas. La juventud se había marchitado, pero el patrón de amores paralelos y consentidos ya estaba demasiado arraigado como para ser modificado. Habían construido un universo propio donde la fidelidad se entendía de una forma incomprensible para el resto de los mortales, justificando bajo la bandera del arte lo que era pura codicia. A pesar del dolor velado y las grietas emocionales, aquel vínculo principal se mantuvo en pie hasta el final de sus días, sostenido por una lealtad que iba mucho más allá del contacto físico. Ella cuidó de él y toleró sus desvíos compartidos con una resignación que aún hoy genera intensos debates. Queda en el aire la duda de si aquella vida de pasiones cruzadas y acuerdos silenciosos fue realmente una muestra de libertad absoluta o simplemente la prisión más hermosa y cruel jamás diseñada. Carlos Larrañaga. Detrás de la sonrisa más seductora de la pantalla española se ocultaba un abismo emocional que consumía a quienes se atrevían a amarlo. Este inolvidable galán madrileño construyó su leyenda sobre los escenarios, pero su vida privada superaba cualquier guión teatral. Durante los intensos años 60, su imagen de esposo modelo era apenas una fachada que escondía acuerdos sentimentales al límite de la razón. Para él, el amor tradicional resultaba ser una jaula insoportable que debía abrir. Su magnetismo atraía a infinidad de admiradoras, pero lo verdaderamente impactante era cómo lograba integrar estos romances paralelos dentro de su núcleo familiar. Convenció a sus parejas de que su corazón era lo suficientemente inmenso como para no tener que elegir. Así se instauraron dinámicas sumamente dolorosas, donde la presencia de otras mujeres bajo su mismo manto protector era una realidad cotidiana. Las amantes no se escondían en las sombras, sino que compartían mesa y confidencias.
Esta convivencia a tres bandas generaba una atmósfera asfixiante, un torbellino de emociones encontradas que desgastaba el alma. Las mujeres que aceptaron este trato silencioso creían estar viviendo una modernidad vanguardista, pero en el fondo participaban en una competencia encubierta y feroz por su atención. Las paredes de sus residencias presenciaban tensiones no resueltas y miradas cargadas de reproches callados. Se tejía así un laberinto afectivo del que resultaba imposible escapar. Alcanzada la etapa de los agitados años 70, la fama de sus conquistas toleradas era un secreto a voces en los pasillos de los teatros. Mientras el público aplaudía su indudable talento, sus compañeras de vida se enfrentaban al constante escrutinio de una sociedad que no comprendía cómo podían soportar semejante humillación pública. Sin embargo, el poder de persuasión de este actor era tan absoluto que lograba mantener el equilibrio en un hogar que, a todas luces, estaba a punto de caer. Con la llegada de la década de 1980, el patrón de relaciones superpuestas se había convertido en su única forma de entender el compromiso. Las reuniones sociales en su domicilio solían ser un desfile de antiguos afectos y nuevas pasiones, todos conviviendo en un frágil pacto de no agresión. Las anfitrionas oficiales tenían que mostrar la mejor de sus sonrisas mientras servían copas a las recién llegadas. Era un juego psicológico extremo que terminaba por agotar la mente. Eventualmente, la resistencia emocional de quienes compartieron su camino llegó a su límite. El dolor de no ser la única, de tener que dividir las caricias y los silencios, terminó por fracturar incluso los lazos que parecían más fuertes. Las despedidas fueron amargas, dejando cicatrices profundas en corazones que se habían entregado sin reservas. Aquellas que lograron salir de su órbita necesitaron muchísimo tiempo para sanar las heridas provocadas por tanta generosidad mal entendida y rota. Hoy en día, su legado artístico permanece intacto en la memoria colectiva del país. Pero su biografía sentimental sigue siendo motivo de profundo análisis. Fue un hombre que vivió sus afectos con una voracidad incontrolable, arrastrando a sus compañeras a un modelo de vida compartida que rozaba lo insano. Su historia es el claro reflejo de una época donde las pasiones desbordadas se justificaban bajo el falso amparo de la libertad artística, dejando un rastro de corazones en penumbra a su paso. Espartaco Santoni, un auténtico huracán caribeño que aterrizó en la península para revolucionar por completo las portadas de la época y destrozar los esquemas del matrimonio tradicional. Su figura magnética y su labia inagotable lo convirtieron en el productor y actor más deseado. Pero su verdadera vocación era coleccionar corazones rotos. Durante los intensos años 60, su nombre comenzó a asociarse con un estilo de vida desmedido, donde la lealtad conyugal era considerada una simple broma de mal gusto. Su concepción del romance era un torbellino peligroso que arrastraba a las mujeres más famosas del país hacia abismos emocionales insospechados. No le bastaba con tener una esposa oficial, necesitaba que sus parejas aceptaran convivir con una red de amantes que entraban y salían de su residencia con total impunidad. Lo más escalofriante de su método era cómo lograba persuadir a estas celebridades para que normalizaran situaciones que cualquier otra persona consideraría una enorme falta de respeto. Al adentrarnos en la agitada década de los años 70, sus uniones matrimoniales se convirtieron en espectáculos públicos llenos de sombras. Se casó con las figuras más hermosas y codiciadas, desde cantantes de renombre hasta reinas de belleza, sumergiéndolas de inmediato en un universo de afectos cruzados y puertas siempre abiertas. Sus hogares se transformaron en escenarios de encuentros compartidos, donde las esposas debían tolerar la presencia constante de otras mujeres bajo el mismo techo. El nivel de manipulación psicológica que ejercía sobre sus compañeras rozaba lo macabro, convenciéndolas de que el amor más puro era aquel que no conocía la posesión. Les hacía creer que compartir su intimidad con terceras personas era una prueba definitiva de devoción y modernidad absoluta. Mientras las revistas mostraban imágenes llenas de lujo y sonrisas deslumbrantes, en el interior de aquellas mansiones se vivía un auténtico infierno de celos reprimidos, competencias silenciosas y llantos. Las damas que caían en su red terminaban aceptando dinámicas donde los límites del respeto se desdibujaban por completo, participando en triángulos sentimentales verdaderamente enfermizos. Algunas de sus compañeras oficiales llegaron a forjar extrañas amistades con las amantes de turno, compartiendo confidencias en un intento desesperado por no perder el favor del indomable galán. Era una supervivencia emocional extrema, un juego de poder donde él siempre dictaba las reglas y ellas perdían su paz. Cuando el calendario alcanzó la época de 1980,
El rastro de destrucción afectiva que había dejado a su paso era sencillamente innegable. Las mujeres que alguna vez juraron amarlo en la salud y en la enfermedad, terminaron huyendo de su lado, completamente exhaustas y con el alma hecha pedazos. Los oscuros secretos de sus residencias compartidas comenzaron a salir a la luz, revelando episodios de pasiones cruzadas que escandalizaron a una sociedad que aún despertaba a la libertad. Su legado en la historia de nuestra crónica social es el de un seductor implacable que no tuvo piedad con los sentimientos de quienes se entregaron a él. Años más tarde, él mismo relató sus hazañas sin ningún tipo de pudor, exponiendo crudamente a las mujeres que aceptaron vivir en su particular circo de amores múltiples. Espartaco fue la encarnación perfecta de una época de excesos, demostrando que detrás de un rostro cautivador puede esconderse la capacidad de destruir vidas con una simple sonrisa. Juan Luis Galiardo. La mirada intensa y la voz inconfundible de este coloso de la interpretación ocultaban un tormento interior que lo empujaba a devorar la vida sin ningún tipo de límite. Admirado en las pantallas por todo el país, su realidad privada se convirtió en un vertiginoso descenso hacia los rincones más oscuros del afecto desmedido. Durante la efervescente época de los años 70, decidió romper tajantemente con cualquier convención moral establecida, abrazando un estilo de existencia donde la exclusividad no tenía cabida alguna. Para este actor incansable, el compromiso tradicional resultaba ser una prisión asfixiante que no estaba dispuesto a soportar. Convenció a sus compañeras sentimentales de que el verdadero cariño residía en la libertad más absoluta, empujándolas de manera persuasiva a participar en un juego de puertas abiertas verdaderamente desconcertante. Las barreras de la intimidad se derrumbaron por completo en su hogar, permitiendo que las pasiones cruzadas y la presencia de terceras personas se convirtieran en la rutina de su convivencia diaria. El ambiente en sus diferentes residencias se transformó en un escenario continuo de encuentros compartidos, donde las reglas del respeto mutuo se reescribían prácticamente cada noche de fiesta. Sus esposas y parejas oficiales se veían inmersas en triángulos afectivos que desafiaban toda lógica humana, obligadas a tolerar miradas ajenas y caricias divididas bajo el amparo de una supuesta vanguardia artística. Lo que al principio se vendía como una liberación mental y espiritual, se transformó en un pantano emocional lleno de dudas. Con la llegada de los desenfrenados años 80, el nivel de exigencia de este estilo de vida atípico comenzó a pasar una factura verdaderamente insoportable para todos los involucrados. Las mujeres que orbitaban en su núcleo más íntimo descubrieron con amargura que compartir a la persona amada en este intrincado laberinto de pasiones múltiples destrozaba la autoestima por completo. Fingir que la presencia constante de otros individuos en el hogar conyugal era algo normal terminó por desatar tormentas psicológicas de proporciones gigantescas. El propio protagonista de esta historia se vio dolorosamente atrapado en la compleja red que había tejido con tanta destreza durante su juventud. La necesidad imperiosa de mantener vivas estas dinámicas de afectos entrelazados lo llevó directo al borde del colapso emocional, requiriendo asistencia médica especializada en más de una ocasión para sanar su mente fragmentada. Las damas que lograron escapar de su influjo relatarían más tarde el inmenso dolor de haber entregado su dignidad en nombre de un amor destructivo e incomprensible. Ya en la melancólica etapa de 1990, el oscuro eco de aquellos años salvajes seguía resonando con inmensa fuerza en sus memorias más profundas, aunque con el inevitable paso del tiempo logró encontrar cierta calma y ansiada redención personal. El daño emocional causado a quienes participaron en sus particulares acuerdos sentimentales resultó ser irreparable en la mayoría de los casos. Su trayectoria vital nos deja una profunda y triste lección sobre los inmensos peligros de confundir el cariño sincero con el exceso desmedido. Fernando Sánchez Dragó. El verbo afilado y la mente siempre dispuesta a la provocación constante convirtieron a este escritor y presentador en una de las figuras más polémicas de nuestro panorama cultural. Pero más allá de sus premios literarios y sus interminables discursos en la pequeña pantalla, su intimidad era un verdadero campo de experimentación extrema. Desde la lejana década de 1960, decidió que las reglas de la moralidad tradicional eran una auténtica hipocresía que él jamás iba a acatar. Su visión de las relaciones humanas estaba fuertemente marcada por filosofías exóticas y un deseo insaciable de romper cualquier límite establecido. En sus sucesivos matrimonios dejó muy claro desde el primer instante que la fidelidad exclusiva era un concepto totalmente absurdo para él. Convencía a sus compañeras de vida para sumergirse en un universo de pasiones compartidas, donde la presencia de terceras personas no solo era tolerada,
sino activamente fomentada en el día a día del hogar. Las residencias que habitaba se transformaban en auténticos santuarios del amor libre, lugares donde las barreras de la pareja convencional saltaban por los aires de forma vertiginosa. Durante los agitados años 70, sus esposas y amantes convivían bajo dinámicas sumamente inusuales, aceptando acuerdos de corazones intercambiados que dejaban sin palabras a la conservadora sociedad de la época. No había secretos en la penumbra. Todo se discutía y se practicaba a la luz de todas las miradas. El nivel de persuasión intelectual que ejercía sobre las mujeres que lo amaban era absolutamente hipnótico y arrollador. Las convencía de que despojarse de los celos y aceptar el contacto íntimo con otras parejas era el peldaño más alto de la evolución espiritual y sentimental. Así se formaban triángulos y círculos afectivos verdaderamente enfermizos para cualquier mente tradicional, donde las esposas oficiales compartían confidencias y caricias cruzadas con las amistades más cercanas sin rubor. Sin embargo, sostener este carrusel de emociones desbordadas tenía un coste psicológico devastador para quienes no lograban seguir su ritmo frenético. Al llegar la etapa de 1980, los cimientos de estas uniones múltiples comenzaron a resquebrajarse de manera dolorosa. Lo que en la teoría literaria sonaba como una utopía de libertad absoluta, en la práctica diaria se traducía en llantos silenciados, inseguridades profundas y una competencia voraz por el afecto principal. Las damas que aceptaron vivir bajo estas condiciones extremas terminaron descubriendo que compartir la intimidad de manera tan abierta generaba heridas imposibles de cicatrizar con el tiempo. Aquel intelectual que prometía la liberación del alma a través de pasiones sin barreras dejaba tras de sí un sendero de corazones completamente desorientados. Las separaciones fueron igual de escandalosas que los compromisos, marcadas por el agotamiento mental de tener que dividir el cariño en tantas partes. Su biografía sentimental quedó eternamente ligada a la profunda controversia de sus actos, mucho más allá de su destacada obra literaria. Fue el claro representante de una época que confundió el exceso y el descontrol emocional con la verdadera modernidad. Las mujeres que transitaron por sus laberintos de afectos cruzados necesitaron muchísimo tiempo para recuperar su propia identidad, alejadas por fin de un hombre que transformó el sagrado vínculo en una obra de teatro de cambios constantes. José Luis de Vilallonga. La elegancia aristocrática y el porte inconfundible de este grande de España escondían una realidad sentimental que dejaba sin aliento a la alta sociedad europea. Acostumbrado a moverse entre lujos desmedidos y rodajes cinematográficos, consideraba que las normas tradicionales del matrimonio eran exclusivamente para el resto de los mortales. Desde los albores de 1960, estableció un código de conducta verdaderamente insólito, donde la fidelidad era vista como una auténtica vulgaridad. Su innegable carisma le permitía tejer una red de afectos paralelos con una naturalidad que asustaba a sus propios círculos íntimos. Para él, compartir su corazón con varias mujeres al mismo tiempo no era un desliz ocasional, sino un estilo de vida que imponía con guante de seda pero con mano de hierro. Sus esposas oficiales, pertenecientes a las esferas más elitistas, se veían repentinamente arrastradas a participar en dinámicas de puertas abiertas, tolerando la constante presencia de otras musas bajo su techo. El nivel de sofisticación con el que camuflaba estos cruces pasionales era digno del mejor guión de cine dramático. Durante los vibrantes años 70, sus majestuosas residencias se convirtieron en el escenario de triángulos afectivos completamente desquiciantes para cualquier mente serena. Las reuniones sociales que organizaba eran famosas, porque en ellas solían coincidir, bajo la misma lámpara de araña, la compañera formal y las nuevas pasiones. Todos debían mantener la compostura en un doloroso juego de fingimientos. Lo más oscuro de este deslumbrante circo de vanidades era la enorme manipulación psicológica a la que sometía a las damas que cometían el error de entregarse a él. Las convencía de que el verdadero refinamiento consistía en no poseer a nadie, obligándolas a compartir caricias y atenciones en un ambiente cargado de una toxicidad emocional extrema. Aquellas mujeres terminaban aceptando un rol profundamente triste, atrapadas en un laberinto donde la supuesta vanguardia solo encubría un enorme y devastador egoísmo. Al adentrarnos en la inolvidable etapa de 1980, el enorme desgaste de mantener tantas fachadas sentimentales comenzó a agrietar el esplendor de su reinado afectivo. Las compañeras que formaban parte de estas uniones compartidas terminaron con la estabilidad mental completamente mermada por la constante competencia silenciosa.
Fingir que no dolía ver cómo el hombre amado repartía su intimidad con tanta ligereza llevó a muchas de ellas al límite absoluto de la resistencia humana y espiritual. Su biografía personal es un claro y escalofriante testimonio de cómo el exceso de poder y encanto puede destruir por completo la paz en el delicado terreno de los sentimientos. A pesar de los imponentes títulos nobiliarios y las memorias escritas llenas de supuesta gloria mundana, el rastro que dejó en el alma de sus parejas fue un auténtico campo de ruinas. Demostró trágicamente que no existe palacio lo suficientemente lujoso para ocultar el inmenso dolor que genera vivir en un eterno triángulo sin salida. Salvador Dalí. El genio inigualable del surrealismo español construyó un universo donde la excentricidad no se limitaba a los lienzos, sino que devoraba por completo su intimidad. Detrás de la imagen de artista divinizado que cautivó al mundo entero, se escondía la realidad de un matrimonio que elevó el concepto de compartir a la pareja a niveles auténticamente enfermizos. Durante la etapa de los años 60, su relación se convirtió en un espectáculo de pasiones cruzadas que superaba cualquier ficción imaginada. Su devoción por aquella mujer que ejercía de eterna musa era tan absoluta como carente de los límites tradicionales que rigen el compromiso emocional. Lejos de ocultar las deslealtades, él mismo fomentaba y financiaba activamente la presencia continua de jóvenes acompañantes para su esposa. Se instauró así una dinámica perturbadora que dejaba sin palabras incluso a los círculos más liberales de la época, encontrando una extraña y oscura inspiración en el rol de eterno y pasivo observador de su amor. En el transcurso del año 1968, este delirio afectivo alcanzó su punto más alto cuando decidió regalarle un inmenso castillo medieval. Sin embargo, este fastuoso detalle escondía un pacto verdaderamente humillante para cualquier persona con amor propio. El pintor únicamente podía cruzar las puertas de aquella fortaleza si su esposa le enviaba una invitación oficial por escrito, transformando el lugar en un refugio exclusivo para los múltiples romances paralelos de ella. La década de los años 70 se convirtió en un desfile constante de apuestos invitados que se instalaban en sus lujosas propiedades con total impunidad. Formaban los triángulos más extraños y dolorosos de la crónica social, donde el propio marido cubría los inmensos gastos de los amantes para mantener a su compañera plenamente entretenida y satisfecha. La dependencia psicológica entre ambos era tan profunda y tóxica que resultaba imposible que vivieran separados, pero tampoco soportaban estar a solas. Estas singulares reuniones en sus majestuosas residencias solían esconder complejos y crueles juegos de poder y sumisión emocional. Los jóvenes que llegaban creyendo aprovecharse de un artista mayor y excéntrico, en realidad no eran más que simples peones en un tablero de ajedrez meticulosamente diseñado por la pareja. La tensión que se respiraba en aquellas inmensas habitaciones era verdaderamente asfixiante, cargada de deseos ocultos y una aceptación anormal de la traición como forma de arte. Alcanzada la melancólica etapa de 1980, el enorme peso de tantas décadas viviendo bajo estas reglas extremas cobró un precio desolador. El inevitable deterioro físico y el cansancio de sostener aquel carrusel de afectos comprados los fue aislando en su propia y particular locura. La musa, aferrada desesperadamente a la juventud de otros hombres, caía en abismos de inmensa furia, mientras él se hundía en una tristeza profunda, prisionero de la red de distanciamiento que había tejido. Esta unión, considerada legendaria por la historia de nuestro país, sigue siendo uno de los ejemplos más sobrecogedores de cómo una mente brillante puede destrozar el concepto de un vínculo sano. Él no compartía a la mujer de su vida por un genuino sentido de libertad vanguardista, sino arrastrado por una obsesión inexplicable que terminó consumiendo el alma de ambos. Su trayectoria nos recuerda con escalofríos que los romances más aplaudidos por el público pueden esconder las prisiones más agónicas. Alfonso de Hohenlohe, el carismático aristócrata que transformó un pequeño rincón de pescadores en el epicentro mundial del exceso y la ostentación, escondía una concepción del romance verdaderamente perturbadora. Durante la brillante década de 1960, construyó en la costa del sur un reino particular donde las normas dictadas por la moralidad tradicional jamás lograron cruzar las rejas de sus mansiones. Para este seductor inagotable, el compromiso exclusivo era simplemente una jaula intolerable. Bajo la apariencia de un anfitrión impecable que atraía a las mayores celebridades del planeta, instauró en su círculo más íntimo una filosofía de relaciones que hoy nos dejaría sin aliento. Convenció a sus diferentes parejas de que el verdadero refinamiento consistía en no poner cadenas a la pasión, abriendo las puertas de su hogar a un constante intercambio de afectos.
Las noches de fiesta interminable siempre culminaban en dinámicas compartidas donde la lealtad conyugal dejaba de existir por completo. Las mujeres que cometieron el profundo error de entregarle su corazón se encontraron atrapadas en un carrusel de emociones sumamente destructivas. Durante los efervescentes años 70, sus majestuosas villas se convirtieron en el escenario recurrente de triángulos sentimentales que desafiaban cualquier límite de la razón. Las esposas oficiales eran presionadas con una elegancia manipuladora para aceptar la continua presencia de otras damas bajo el mismo techo y en la misma intimidad. El nivel de desgaste psicológico al que sometía a sus compañeras era sencillamente devastador e invisible para el resto del mundo. Les hacía creer que sentir celos era una muestra de bajeza inaceptable en su exclusivo nivel social, forzándolas a participar en cruces pasionales que destrozaban su autoestima sin piedad alguna. Debían exhibir la mejor de las sonrisas ante los fotógrafos mientras, puertas adentro, libraban una silenciosa y agónica batalla por retener las migajas de su atención. Esta enfermiza normalización del engaño tolerado generaba un ambiente cargado de una toxicidad extrema en las inmensas habitaciones de sus residencias. Las amantes y las esposas terminaban formando alianzas incomprensibles, compartiendo secretos y espacios en un intento desesperado por sobrevivir a las reglas que él mismo imponía con puño de hierro y guante de seda. La supuesta vanguardia afectiva que él pregonaba no era más que un enorme egoísmo disfrazado de modernidad absoluta y descarada. Al adentrarnos en la etapa de 1980, el brillo de aquellas fiestas desenfrenadas no lograba ocultar el profundo vacío emocional de los involucrados. El peso de tantas décadas sosteniendo este circo de pasiones múltiples pasó una factura inmensa y dolorosa. Las compañeras que formaron parte de estos dolorosos acuerdos comenzaron a huir despavoridas de su lado, buscando recuperar la poca dignidad que les quedaba tras haber sido tratadas como simples piezas de un inmenso tablero. La historia de este célebre personaje de la alta sociedad es un recordatorio estremecedor de cómo el lujo desmedido puede convertirse en la peor de las prisiones. A pesar de su innegable visión para los negocios y su enorme éxito social, el rastro afectivo que dejó a su paso estuvo marcado por corazones rotos y mentes completamente agotadas. Su vida nos enseña dolorosamente que ningún castillo es lo suficientemente hermoso cuando se obliga a sus habitantes a compartir el amor a la fuerza. Luis Miguel Dominguín, la figura inalcanzable de este ídolo de los ruedos, despertaba una fascinación desmedida que trascendía por completo las fronteras del país. Aclamado por las multitudes, su comportamiento lejos de la arena pública revelaba un patrón sentimental sumamente complejo y destructivo. Durante el transcurso de la década de 1960, este maestro del engaño emocional dejó muy claro que ninguna mujer podría jamás aspirar a gobernar en exclusiva los rincones más profundos de su agitado corazón. Su innegable magnetismo atraía a las estrellas más deslumbrantes del panorama internacional, pero el precio que debían pagar por estar a su lado resultaba ser una condena silenciosa. En sus majestuosas fincas instauró un modelo de convivencia verdaderamente asfixiante donde la presencia de antiguas y nuevas pasiones se mezclaba con una naturalidad que helaba la sangre. Las mujeres que cruzaban el umbral de su hogar terminaban atrapadas en una red de afectos compartidos totalmente ineludible. El nivel de manipulación psicológica que ejercía sobre sus compañeras de vida era propio de un guión de intriga y profundo dolor. Lograba convencer a sus esposas oficiales de que tolerar el continuo desfile de otras damas en sus propiedades era el único camino posible para mantener intacto su vínculo principal. Así se conformaban triángulos afectivos sumamente enfermizos donde la lealtad se medía por la infinita capacidad de soportar humillaciones bajo el amparo de una malentendida modernidad. Al avanzar por los tumultuosos años 70, los ecos de estos extraños acuerdos de alcoba resonaban con inmensa fuerza en los salones de la alta sociedad. Las reuniones que organizaba en el campo solían ser el escenario perfecto para encuentros cruzados, obligando a las anfitrionas a sonreír mientras servían copas a las recién llegadas. Era un macabro juego de resistencias emocionales donde él siempre resultaba ganador absoluto, dejando a su paso un verdadero rastro de almas completamente rotas. Las damas que aceptaron someterse a estas reglas extremas descubrieron demasiado tarde que el supuesto amor incondicional que él predicaba no era más que una enorme jaula de oro. Compartir las caricias y las confidencias de este hombre indomable generaba un inmenso vacío espiritual y una desorientación total. Fingir que la traición constante era aceptable terminó quebrando el equilibrio mental de quienes intentaron seguirle el paso en aquel particular y vertiginoso carrusel de afectos múltiples.
Ya en la nostálgica etapa de 1980, el inmenso peso de sostener tantas fachadas y mentiras piadosas comenzó a cobrar una factura irreparable a su entorno más cercano. Las mujeres que alguna vez juraron soportarlo todo terminaron huyendo despavoridas, buscando desesperadamente sanar las profundas heridas causadas por tanta generosidad mal pagada. Los inmensos pasillos de sus fincas, antes llenos de pasiones compartidas, se convirtieron en el triste reflejo de su propia soledad. Su legado en la historia de los corazones rotos de nuestro país permanece como un sombrío recordatorio de los peligros que esconde la idolatría desmedida. A pesar de los triunfos y las ovaciones que marcaron su extensa trayectoria profesional, la estela de sufrimiento que dejó en la intimidad revela la verdadera naturaleza de su carácter. Demostró de la manera más cruel posible que obligar a dividir el cariño en nombre de una supuesta superioridad solo conduce a la destrucción total del alma. Francisco Umbral. La inconfundible figura de este genio de las letras, siempre oculto tras sus características gafas y su eterna bufanda, escondía un laberinto emocional verdaderamente perturbador. Admirado por su pluma afilada y su inmensa cultura, proyectaba la imagen de un hombre intelectualmente superior. Sin embargo, en la estricta intimidad de su hogar, durante la lejana década de 1960, instauró un régimen sentimental que destrozaba cualquier concepto de lealtad matrimonial tradicional. Para este célebre escritor, el amor convencional era una simple atadura burguesa que asfixiaba la creatividad y el talento. Con una labia absolutamente hipnótica, logró convencer a su compañera de vida de que la única forma de mantener vivo su vínculo era abriendo las puertas a terceras personas. Se estableció así un pacto de tolerancia extrema, donde las pasiones cruzadas y los afectos compartidos no solo se permitían, sino que se integraban con aterradora normalidad en la rutina de la pareja. Al adentrarnos en los bohemios y agitados años 70, su residencia madrileña se había transformado en un extraño escenario de encuentros tolerados. Las musas y las jóvenes admiradoras que caían rendidas ante su prosa terminaban cruzando el umbral de una casa donde la esposa oficial actuaba como una silenciosa anfitriona. Las reuniones literarias servían de perfecta tapadera para ocultar dinámicas afectivas sumamente tóxicas, obligando a todas las partes a convivir en un ambiente asfixiante. El nivel de manipulación psicológica que se respiraba en aquellas repletas habitaciones era digno del drama más oscuro. Las mujeres que entraban en su vida creyendo vivir un romance exclusivo y apasionado, se daban cuenta de que solo eran piezas intercambiables en un tablero diseñado para alimentar el insaciable ego del literato. Formaban triángulos donde la complicidad entre el matrimonio resultaba ser un muro infranqueable, dejando a las invitadas en una posición de absoluta y cruel vulnerabilidad. Con la llegada de la efervescente etapa de 1980, el inmenso peso de sostener estas fachadas de falsa modernidad comenzó a pasar una dolorosa factura. Fingir que no existían los celos y que compartir la intimidad de manera tan abierta era un síntoma de inteligencia superior, terminó por agotar la mente de quienes lo rodeaban. El dolor silenciado de su esposa y la profunda desorientación de sus parejas pasajeras crearon un vacío emocional que ninguna obra de arte pudo jamás llenar. Su legado en la historia cultural de nuestro país es innegable, pero la estela de sufrimiento que dejó en el terreno de los sentimientos revela una faceta sumamente oscura. Demostró que, en muchas ocasiones, la brillantez intelectual se utiliza como un escudo para someter y arrastrar a dinámicas enfermizas a quienes cometen el error de amar sin condiciones. Su trayectoria nos recuerda tristemente que los pactos de amores múltiples suelen ser la excusa perfecta para esconder un profundo egoísmo.